Bueno, hermanos, vamos a ver a seguir hablando sobre la criptomoneda y a ver, recopilo donde quedamos la vez pasada y hoy vamos a aprender algo más, porque es que todo esto va a venir. Creemos, por lo que el Señor nos ha dicho, que todo esto se va a desarrollar este año bíblico que ya comienza. Entonces, es muy importante, muy trascendental. El Señor nos ha dicho por varias fuentes, primero por medio de la hermana Elcida. Y luego nos ha confirmado de que las bitcoins, las criptomonedas, eh, no son eh, un medio de inversión, ni son una salvaguarda, ni van a quedar al final. Es decir, no sabemos cuál de todas va a quedar. Eso el Señor lo sabe. Y bueno, ahorita de pronto la hermana Alcira nos va a tener una información muy importante acerca de ello, que el Señor le ha mandado un mensaje sobre eso, a raíz de la reunión pasada que tuvimos sobre la criptomoneda, sobre las Bitcoin, que explicamos todo esto. Y bueno, no es un tema fácil, hermano, es que lo que viene, ahorita vienen cosas que no son fáciles de discernir, ¿sí? No son fáciles, porque es algo que es nuevo. Nosotros nacimos en este sistema y no estamos acostumbrados a estas cosas. Entonces, con mucho paciencia, pues vamos a ir como aprendiendo. Hermanos, yo mismo este tema, yo siendo de ese ramo de conocimiento de sistemas y la informática, yo mismo no lo entendía, no lo sabía. Pero gloria a Dios que nos ha ido explicando. Bueno, entonces lo que vamos a mostrar primero es como un poquito de dónde salen los billetes. Los billetes. ¿Cómo fue que empezó todo, por así decirlo, este sistema monetario? Acá les presento el primer billete de dólar de los Estados Unidos. Miren, este billete salió en la época de en 1860, ¿okay? 1860. Y este billete era respaldado en oro. Quiere decir que cuando una persona tenía un billete de $1, a su vez tenía un depósito equivalente a $1 de oro en el banco. Así funcionan los bancos. No sé si usted ha visto por ahí, bueno, en la antigüedad o se acuerda de caricaturas y eso que van a robar un banco maleantes y salen con una bolsa, ¿sí? Como que siempre representaban las caricaturas los ladrones que salían con una bolsa, ¿sí? Como de monedas y eso representaba que se lo robaban, ¿no? Entonces, esas monedas realmente era oro porque así se manejaba antes en los bancos. Habían depósitos en oro, entonces los bancos servían como grandes bóvedas para guardarle el oro a toda la gente. Eso era. Y cuando alguien quería su oro, iba allá, firmaba un documento y sacaba parte del oro o una porción de oro. Entonces, para no andar con oro todo el tiempo, pues primero es un poco engorroso andar con los bolsillos llenos de pepitas, se puede no perder, y bueno, tantas cosas, ¿no? Entonces, pues se idean estos billetes, ¿sí? Y dependiendo de la denominación, el numerito, eso representaba una cantidad igualita en oro, igualita en oro. O sea, había algo físico. Si algo pasaba, digámoslo así, con el billete, aún mi oro estaba allá, no se perdía. ¿Sí? Digamos, cogí el billete y no sé, la típica, ¿no? Que echo a la lavadora el pantalón y se me queda un billete por dentro. Yo creo que a todos nos ha pasado. Pues ese billete se daña, se dobla, se rompe y hasta ahí llegó el valor. Ya no sirve, ya no sirve. Pero si en esa época pasaba algo similar, la persona todavía tenía su oro allá en el banco. O sea, esto solamente era un documento que representaba un valor monetario allá en el banco. ¿Sí? Entonces miren cómo cambia todo y se tergiversa todo.
Ahora, Dios sí inventó el dinero. Es más, hay una parábola en la Biblia que habla del dinero. ¿Alguien sabe cuál es esa parábola que habla del dinero? A ver, hermanos, participemos. O si no, va a tocar aquí a democracia. ¿Alguien sabe cuál es la parábola? Hermano Alexander. La parábola de los talentos. Eso sí, sí, señor, muy bien. La parábola de los talentos. Los talentos era dinero. Sí, lo que pasa es que a veces la palabra talento la usamos para facultades, dones que el Señor nos dio, pero la parábola cuando habla de talento se refiere a dinero. Sí, se refiere a dinero. A uno le dio 5 talentos, al otro 3 y al otro 1 según su capacidad. Y luego el Señor vino y pidió cuentas, ¿cierto? Pidió cuentas y cada uno de ellos dio lo que había ganado de extra. Entonces le devolvió a su amo, le devolvió el dinero que le dejó a cargo, más lo que produjo con ese dinero. Pero, ¿qué pasó con uno de los siervos? Ese siervo cogió su talento y lo enterró en la tierra y dijo, Señor, yo sabía que eras un hombre duro, que cegas donde no sembraste, ¿sí? Y le hice otra frase, no me acuerdo, pero el caso es que él entierra su dinero. Entonces el Señor le dice, siervo malo, dale el talento al que tiene más, ¿sí? O sea, el Señor, claro, eso tiene una aplicación espiritual, ¿sí? Pero también tiene una enseñanza monetaria. O sea, todos los recursos, ya sea de dinero, de influencia, todo lo que el Señor nos dio es para administrarlo y Él nos va a pedir cuentas de todo lo que Él nos dio. ¿Qué hiciste con la profesión que te permití tener? ¿Qué hiciste con el estudio que te permití tener? ¿Qué hiciste con los trabajos que te di? ¿Qué hiciste con el dinero que te di? Todo, el conocimiento que te di, todo. Esos son, podríamos decir que son los talentos espirituales y materiales también. Entonces, todo eso el Señor nos va a dar cuentas. No a todos nos reparte igual. A uno le da 5, otro le da 3, otro le da 1, según la capacidad. Dios no le va a dar mucho a alguien que no tiene capacidad y se va a perder tal vez por darle más. ¿Sí? La parábola de los talentos es muy profunda y muy bonita, pero también está implícito un sistema monetario. Un talento eran 25 kilos de oro, nada despreciable. Un talento era 25 kilos de oro. ¿Mm? Un dólar americano era, no sé si era una onza de oro, no sé muy bien en esa época, 1860, una onza de oro tal vez, pero representaba oro, valor monetario. Ahora, pasa el tiempo, esto fue así hasta 1871, cuando entra la cabala y eh, incauta, digámoslo así, o secuestra a la nación de los Estados Unidos, empiezan a colocar reglas que no son de Dios. Recuerde que el origen de los Estados Unidos es divino, es de origen celestial, porque esa es la tierra prometida para el Israel moderno, ¿sí? Como ya lo hemos explicado en varias series. Y como ya nuestra hermana Alcira también nos ha explicado mucho. ¿Sí? Entonces, a Estados Unidos lo secuestraron y hay una serie llamada de Estados Unidos en la profecía para que usted también tenga la oportunidad de revisar todo esto. ¿Sí? Desde luego, nos faltan muchas cosas ahí, nos falta ahondar porque a medida que el Señor nos va enseñando más, pues claro, uno va conectando puntos. Y resulta que en 1871 las cosas cambian. Estados Unidos deja de ser una nación libre e independiente. Le secuestran su constitución, le secuestran su política, le secuestran su dinero y le secuestran su iglesia. Todito. Entonces, a raíz de eso, cambian el sistema monetario. Si ustedes se dan cuenta, este billete no tiene nada de simbología masona, Illuminati, ocultista, no hay pirámides, no hay un ojo que todo lo ve, no hay nada, es un documento, dice uno, sí tiene adornitos, pues no son
digámoslo así, satánico. Voy a ponerlo un poquito más grande aquí, analizarlo. Bien. Era un papel muy sencillo, un papel muy sencillo, ¿sí? Nada de simbología rara, ni ojos, ni nada, ni pirámides, nada de esas cosas. Normal, listo. Y entonces, en 1871, Estados Unidos se vuelve una corporación, una empresa. Y esa empresa entonces viene a ser controlada por el Vaticano, viene a ser controlada por Londres, ¿sí? Y detrás de esto, esa gente pues están los jesuitas. Y ellos inventan otro papel, que es el billete de dólar actual. Vamos a buscarlo. El billete de dólar actual. Voy a buscarlo por acá. Y ese es el que conocemos actualmente. Aquí está, el famoso billete de dólar. Y ya las cosas cambian, ¿ve? Pero este billete al principio no tenía esta simbología. Voy a mostrar aquí el más grandecito, perdón, aquí porque eso, a que se vea más grande. Ahí está. El anverso del billete, que es la parte de arriba, sí tenía más o menos esta forma, pero el reverso no tenía ni pirámide, ni ojo que todo lo ve. El escudo no estaba. Bueno, no lo tengo acá a la mano, digamos, los diferentes billetes que han habido, pero este es el último y el que se conoce en el mundo. Aquí, en esta época, 1935, sacan ya el reverso del billete que normalmente conocemos ya con simbología Illuminati. Y ese fue el año en que la Reserva Federal imprime los billetes. La Reserva Federal es el banco central de la Cabal, de los jesuitas, y empiezan a imprimir estos billetes. Y entonces este símbolo se convierte y mire, es un símbolo de una pirámide de Egipto, se convierte en el sistema monetario que va a regir a partir de entonces, de 1935. Aún así, todavía en esa época tenía algo de reserva de oro los bancos, todavía se manejaba el oro, pero gradualmente se fue quitando el oro y ese billetico ya no representó más un dólar en oro, sino simplemente un dólar. ¿Un dólar de qué? De nada, un dólar. Entonces, la cuestión ya fue mental, la cuestión ya fue sencillamente aceptar que ese numerito vale algo, pero es un consenso de todos. Pero realmente ese número es irreal porque no representa un valor real de algo, de un bien, de algo tangible, ¿sí? Si usted se pone a pensar cuánto vale ese billete realmente, eso es un papel moneda, tiene tinta, ¿sí? De pronto el billetico, no sé, valdrá 100 pesos. Realmente en valor es 100 pesos, pero un dólar son 3.600 pesos hoy día, ¿sí? Ese valor es un valor virtual, todo el mundo lo acepta. Entonces así se convirtieron todos los billetes. Y déjenme decirles que según los economistas solo existe una moneda en el mundo y se llama el dólar. Todas las demás van colgadas al dólar, ¿sí? Cuando cualquiera de nosotros hacemos un depósito en el Banco de Colombia, en cualquier banco colombiano, en Bolivia, de Estados Unidos, a la final todo se convierte en dólares. Allá atrás, en los bancos centrales, todo es dólares, ¿sí? Y ya ellos manejan el cambio de divisa de dólar a peso boliviano, etcétera. Pero todo es dólar detrás. Entonces, si el dólar le pasa algo, inmediatamente todas las monedas, digamos, se afectan. Todas las monedas. Un sistema centralizado, ¿ok? Que eso es lo que explicamos, un sistema centralizado. Y luego viene como un segundo paso, un nuevo orden mundial que querían imponer los jesuitas. Bueno, la gente la acaba. La gente la acaba. Y ellos quieren sacar, ya ir un paso más adelante, un paso más adelante. Y entonces aparecen las criptomonedas. ¿Mm? Criptomonedas. Ok,
que estuvimos la vez pasada hablando de las criptomonedas. Las criptomonedas son software, ahora son más irreales aún, son más irreales. ¿Por qué? Porque ya no tengo ni papel, ya no tengo ni siquiera la tinta y el papel. Ahora eso me lo quitaron, ¿sí? Eso es una moneda, una criptomoneda es un número de computador, no es más. Un número de computador. ¿Cuántas criptomonedas existen hoy día? Mire, 9.204 criptomonedas. Hace 8 días ese número estaba más bajo, 9.144 si no estoy mal. O sea, ya de hace 2 semanas a hoy, ya hay 70 monedas más. Qué cosa impresionante. Claro, entonces los de la Cabal cogen y hacen un código de computadora, un código. Y ese código se convierte en monedas. Ponen a la gente a tratar de adivinar números usando las mismas computadoras y por cada número que adivinan les dan criptomonedas. Y ahora estas criptomonedas tienen valor porque ahora uno puede comprar cosas con criptomonedas, porque ahora los bancos están pegando las criptomonedas. Este es, a mi modo de ver, el reseteo que quieren poner los de la Cabal, ¿sí? Un sistema aún más controlado, aún más controlado. ¿Por qué? Porque con los billetes, por lo menos, usted con billetes los tiene guardados y nadie más sabe que usted tiene esa plata ahí. ¿Sí me hago entender? Sí, si usted la sacó de un banco, se la ganó trabajando, usted la puede guardar, como se dice en Colombia, debajo del colchón. Nadie sabe que usted tiene esa plata ahí. Nadie se da por enterado. Pero con una criptomoneda es imposible, digámoslo así, salirse del sistema. O sea, la plata está en los computadores, literalmente la plata está en los computadores y ya no está en un computador, está en miles, todos los que están conectados a la red, por ahí anda mi plata viajando, ¿sí? Bueno, el funcionamiento, pues no nos vamos a detener ahí, ya lo hemos explicado, pero en resumidas cuentas es un software, un programa de computador. Y yo tengo ahí un numerito que me dice a mí, tiene tantas criptomonedas. La más famosa de ellos es la Bitcoin. Acá está el símbolo BTC, Bitcoin. Y la segunda más famosa de ellas es la ETH, que es la Ethereum, se llama. Son las dos que más mueven, digamos, dinero, más dominan el mercado. Por acá hay un gráfico de, de todo el capital que manejan, o sea, el volumen de transacciones sigue creciendo enormemente el mercado de capital. Esto es de todas las criptomonedas, no solo de Bitcoin, no, de todas. Mire cómo está creciendo tan terriblemente. Mire, desde este año, a ver, pongo acá 2021. Desde el 2020 empezó a subir a un ritmo tremendo el mercado de criptomonedas, ¿sí? Digamos que tenía una tendencia bajita, 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 aquí, por aquí, y acá empieza a subir en picada. Eso fue en octubre del 2020, empieza eso a subir, ¿sí? Y usted se da cuenta, digamos acá, esa línea azul representa la cantidad de dinero en criptomonedas en transacciones de criptomonedas diariamente. Acá, en octubre del 2020, habían 356.000 millones de dólares en transacciones. Hoy día ya vamos en 2 billones en transacciones en criptomonedas. O sea, esta gente le metió el acelerador y comenzaron a inundar el mercado de criptomonedas. Vamos a mostrar aquí lo que dice una de las funcionarias del Banco Central Europeo. Banco Central Europeo. Por acá está. Perdón, yo lo busco. Y acá está. Ella es la señora Isabel Schnabel, miembro del Consejo del Banco Central Europeo. Ha atacado al Bitcoin afirmando que el criptoactivo no cumple las propiedades básicas del dinero.
También describe el Bitcoin como un activo especulativo sin ningún valor fundamental reconocible y que está sujeto a enormes oscilaciones de precio. ¿Sí? Es muy volátil. Schnabel también conjetura que la confianza en las criptodivisas podría evaporarse rápidamente y esto a su vez va a provocar trastornos en los mercados financieros. ¿Ven? Lo que quieren. Que eso es lo que quieren. O sea, están inundando eso. Es impresionante cómo le metieron el acelerador en esa gráfica que vimos. Y esto está a un ritmo impresionante. Todos los días salen criptomonedas. Claro, la Bitcoin, la que más famosa, y la quieren meter por todos lados. Por el otro lado, mire lo que dice algunos de los bancos, digámoslo así, que se resisten a esto. El banco HSBC se vuelve más estricto y crea lista negra de empresas para prohibir a sus clientes invertir en ellas. La lista negra incluye a todas las empresas que tienen inversiones en Bitcoin. O sea, el HSBC decidió no promover inversiones en empresas que inviertan en criptomonedas, en Bitcoin, principalmente Bitcoin. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos que, o sea, todavía hay bancos que el Señor nos está mostrando que, ¿por qué estos bancos, o sea, se resisten a eso? ¿Por qué otros sí lo están aceptando, como el Banco Colombia? Están en proceso de aceptar Bitcoin. ¿Ve? Hay una guerra ahí que estamos viendo, ¿sí? Y, eh, y bueno, a la final, pues sabemos que va a haber un reseteo de la alianza, ¿sí? Pero antes del de la alianza viene el de la cabal. Y ese es el que va a crear un hueco o va a explotar el actual mercado financiero, porque imagínese usted todo inundado de criptodivisas y el día que Internet no haya, o sea, diga usted un día que por una guerra o algo pase, corten las comunicaciones, todo esto se va al piso. Mejor dicho, esto es tan sensible, ¿sí? Que un movimiento, alguna cosa que suceda y ¡pum! Al piso se va todo eso y se evapora todo el dinero. Y si los bancos ya están metidos con criptomoneda, pues imagínense la hecatombe que puede suceder con esto. Tommy, Sí, señora. o sea, es que analizando todo lo que tú dices, digamos, una persona X ajena que no sepa lo que nosotros estamos hablando y decide invertir en criptomoneda y bueno, todo el proceso de que se cae y eso, no sería como una forma de robo, porque igual ellos saben lo que va a pasar, ¿sí? Ellos saben lo que va a pasar, o sea, los bancos o los que creadores de eso, ¿te Ajá, o sea, refieres? es decir, digamos, yo invierto en criptomoneda, si yo no supiera todo lo que sabemos nosotros. Digamos, me compro 100 millones de pesos en criptomoneda, o sea, mi capital, y al rato se cae, o sea, se supone que entonces, o sea, pierdo por ambos lados, perdería, ¿no? Sí, tal cual. Ahí no Por hay decir, nadie que responda. como decir, como dice el dicho, como legal el robo, pues. Sí, o sea, ahí nadie le va a responder a uno. Por lo menos ahorita, si un banco, digamos, se quiebra, por lo menos la gente tiene a dónde ir a pelear, digámoslo así, ¿no? Vaya, digamos, si se cae la vivienda, pues van allá a hacerle huelga, ¿sí? Ujú. Y está la superintendencia bancaria, que es la que respalda cierto porcentaje de depósitos. No todos, pero algún porcentaje, ¿no? Por lo menos algo es algo. Pero en esto, ¿a dónde va uno a pelear, por así decirlo? No, o sea, a ningún lado. Y, o sea, lo que más como rabiada o como, no sé, es que, o sea, ellos lo saben. O sea, y la gente Sí, cree que porque supuesta tecnología y demás, pero no ven el trasfondo de que, o sea, nadie va a responder por eso. Es como la vacuna. O sea, el otro día yo estaba escuchando en la radio acá en Bogotá
que una periodista le preguntaba a como un asesor del ministro, bueno, ¿y qué pasa si la gente se muere por los coágulos o los trombos que se están formando? ¿Quién responde? ¿El ministerio o la empresa que creó la vacuna? Y la persona no le supo responder, no sé si era el ministro o un asesor del ministro. Es como eso, o sea, si nosotros, X personas se vacunan y se mueren, nadie va a responder. O sea, eso mismo está pasando o va a llegar a pasar con todo el tema de estas criptomonedas. Ese es el problema, que no está regulado por nadie. Sí, pues Marcelo ha dicho. Ahí el problema. Grave, gravísimo esto. Sí. Bueno, entre toda esta danza de criptomonedas, a la final debemos saber que el sistema que va a quedar es el sistema cuántico. Sí, cuántico, donde el dinero va a estar respaldado otra vez por oro. O sea, vamos a volver a lo que teníamos antiguamente. ¿Sí? Ese es el sistema que hasta ahora lo que el Señor nos ha mostrado es el que va a quedar. Puede ser, puede llegar el caso de que alguna de estas criptomonedas sea de la alianza y se llegue a respaldar en oro. Un posible candidato es esta moneda llamada, perdón, esa no es, llamada XRP. Sí, XRP. Esa moneda, que es de una empresa, XRP, esa moneda que es de una empresa ya no es, o sea, ahí si hay alguien detrás, ¿sí? Hay un consorcio, hay alguien que tiene el control por lo menos de eso. Si esta llegara a ser, digamos, respaldada por oro, pues sería la que quede, pero no sabemos cuál va a quedar. O sea, por lo menos el Señor nos ha mostrado eso, y de eso nuestra hermana Alcira nos va a contar algo sobre ese aspecto. Hermana Alcira, no sé si estás por ahí. Pero hablo al final, que tú termines. Sí, pues a ver, creo que a ver si algo me falta. Bueno, yo quería mostrarles las noticias del Banco HSBC, de la señora del Banco Central Europeo y los billetes originales que había antes, ¿no? Era bonito tener acá esta imagen de lo que es antes y lo que ahora vamos. Sí, el Cira, no tengo más en este momento, si encuentro algo, pues, pero no, en este momento no. Ok, bueno, buenas noches hermanos, Dios los bendiga, feliz año. Voy a contar, pues después de la reunión del miércoles pasado, yo quedé muy inquieta y suelo hacer lo siguiente, siempre que quedo muy inquieta, mientras había de pronto un momento de confusión al final, yo ahí me pongo a orar inmediatamente y en su momento le pedí perdón a Dios porque Él me había dado el primer sueño de esta moneda, pero yo tengo la particularidad de que siempre le pido una confirmación porque la palabra dice probar los espíritus. Y quiero tener la certeza que es el Señor el que me dio ese sueño. Así que con este sueño yo nunca le pedí confirmación, lo di por hecho. Se supone que hubo alguien que vino acá y habló también de este Bitcoin, y entonces ahí como que le di más importancia a lo que dijo el hombre, a lo que dijo Dios. O sea, en cuestión a qué me refiero, a que él habló algo, pues que de pronto iba un poco acorde a lo que Dios me había mostrado y lo dejé así. En vista de lo que sucedió el miércoles, uno no, o sea, eso es como una alerta para nosotros, hermanos. Vendrán y vienen tiempos peligrosos. Nosotros necesitamos estar tan pegados del Señor y preguntarle y preguntarle y preguntarle hasta el cansancio, hasta que Él nos confirme y tengamos nosotros la paz y el gozo que viene de lo alto. Es así como le dije al Señor que pues yo no le había pedido confirmación y que
que por favor me confirmara si fue que había interpretado mal. Porque, hermanos, hay dos cosas que también quiero aclarar. Una cosa es el sueño que Dios da y otro es que yo interpreto o nosotros interpretamos y quizás nuestra interpretación está errónea y no quiere decir que no sea un sueño de Dios. Suele suceder y ha solido suceder en el pasado y no estamos exentos a esto. Es así como le pido al Señor que por favor me confirme. Me acosté muy preocupada, seguí orando. Esa noche el Señor me da a la madrugada 3 sueños relacionados a este tema. Le dije al Señor que si mi interpretación había sido errónea, pues usaría el mismo canal para corregir y decirle a los hermanos que me había equivocado en la interpretación, porque uno debe ser humilde cuando uno se equivoca y aceptarlo, y esto es en público, pues en público lo tiene uno que hacer. Es así que esperé que el Señor me dio los 3 sueños y los voy a contar, literal. Me encontraba en un salón grande, muy grande. Habían unas mesas, y era un salón largo, y habían unas mesas, y encima de las mesas, yo les llamo para que más o menos tengamos ideas en la cabeza, como esos routers que hay de Claro, de todos esos de internet, más o menos, muy similar a algo que nos mostró aquí Tommy el miércoles pasado. Y vi muchos en esa mesa, eran negros, como Tommy los había mostrado literal. Estaban hablando ahí y había un grupo que estaban hablando referente al Bitcoin, así literalmente lo dijo. Y entonces yo me quedé escuchando y yo dije, Bitcoin, o sea, ¿esto qué es? Y entonces ellos decían que habían, o sea, con esto se los digo, había tanto Bitcoin, o sea, como si fueran esas cajas de cómo reproducían y hacían todo esto. Y en el sueño, el que andaba conmigo me decía que debíamos tener cuidado. Eran así como lo que Tommy está mostrando ahí en esa foto. En esta. Pero ellos estaban ubicados en una mesa. En una mesa no, yo digo pues yo digo mesa, no sé cuántas mesas, pero estaban todas pegadas. Y estaban todos puestos ahí y estaban trabajando. Pero en medio de todos esas cajas, había uno de estos de un tamaño, no sé si ustedes han visto esas impresoras que son grandes, son altas, de cálculo de 70 centímetros de alto y más o menos de 60 por 60, más o menos le calculo más o menos así, era alto. Y estaba también puesto en una mesa a un lado, pero solamente había uno de ese tamaño y era blanco. Entonces cuando yo los miraba y vi el blanco, yo le decía, yo quiero ese es el que yo quiero. Le decía, ese es el otro, le decía, ese es porque este es peligroso. Y entonces en ese momento la escena cambia. Cuando yo me hago para mirarlo bien, en el sueño es como si a mí me explicaran que eso era como algo muy parecido a un cajero electrónico, al cual tú metes una tarjeta, saca dinero y pues es un cajero electrónico. La diferencia de esto era el tamaño, uno, que no necesitaba ser tan grande, pero era un tamaño más grande que estos. Dos, no tenía dónde meter la tarjeta, era totalmente hermético y no tenía dónde salir el dinero físico, porque ya no había necesidad de dinero físico. Pero el estar ahí metido en ese sistema, yo tendría dinero. Entonces, al saber yo decía, ese es, actualmente no sé cuál es, le dije, ese es. Yo lo relaciono el CIRA. Puede ser mi interpretación mal, que tiene que ver con Nesara Gesara, que tiene que ver con condonación de deudas y el nuevo sistema que se viene.
Yo salgo de ese salón tan gigante y en ese momento yo llamo a Jessie y le digo, Jessie, ahí estaba en ese salón y ahí estaba el Bitcoin. Le dije, y ahí le contaba todo lo que yo había encontrado. Y entonces Jessie me dijo, sí, le decía, habían muchos, pero habían muchos de lo que yo ni podía contar, le decía. Eso empezó a multiplicarse y a multiplicarse. Estoy tratando de recordar todo y en ese momento íbamos en una calle, pero yo cambié la conversación ya inmediatamente y le dije, estoy buscando un pan, necesitamos urgente el pan. Era como el desespero de ir a buscar el pan, que hay que ir a la Biblia, ¿qué significa el pan, no? Entonces íbamos con Jessie y Jessie me metía a unas panaderías, llamemos como lujosas, que uno diría, ahí encuentra el pan, porque aquí hay de todo. Llegábamos allá, pero el pan que estaba buscando ya no estaba. Fuimos a otra panadería y el pan que estaba buscando ya no estaba. Luego me paro en ese andén y veo una calle ciega y allá a 2 cuadras, en toda una esquina, había una casa grande, blanca, con unos letreros azules. Yo siempre he sabido, Elcira, que el color azul es el color favorito del Señor. Eso es un estudio bíblico que quizás algún día, si es la voluntad de Dios, se tocará. Y yo bajé y le dije, Jessie, vamos a esa panadería. Cuando llegamos allá, y entonces Jessie como que me mostraba varios panes, pero ella no entendía por qué por qué no aceptaba ninguno de esos panes. Pues a mí me habían mostrado como que supuestamente al salir de ese lugar un pan, y ese tenía que ser el pan. Y entonces cuando entramos a esa panadería, yo le pregunté a la señora y ahí estaba, digamos, la señal de ese pan. Entonces le dije, señora, ¿hay pan de trigo? Tiene que ser de trigo, no puede ser de cebada, no puede ser de nada, tiene que ser de trigo. Dijo, sí, pero solo quedó este pan, ya no hay más. Cuando yo lo volteo a ver, ya el pan como es que me lo habían mostrado cómo era el pan. Al verlo, vi el color, vi el tamaño, la diferencia era que ya estaba tajado y estaba como cuando es el pan francés, que es como si fuera tostado. Y yo le dije, bueno, ni modo, tocó este pan, pero es de trigo, tiene que ser de trigo. Yo me despierto y me pongo a orar a la madrugada y me puse a mirar todo eso y le dije, Señor, yo no comprendo porque si tanto el Bitcoin estaba dentro y estaba el otro sistema, que es el que yo le digo que quería, estaban juntos, o sea que tú apruebas los dos, o sea, ¿cómo voy a hablar algo que no entiendo, no comprendo? Y empecé a orar y a orar y en ese momento le decía, ¿y por qué trigo? Entonces a uno se le viene porque como uno ha estudiado, entonces uno empieza a mirar, llamémoslo de la Pascua, empieza uno a mirar, entonces yo en ese momento confundí, yo le dije en la madrugada, ¿será que es la Pascua? Luego después hablando con Tommy y Jessica, lo del trigo viene Pentecostés, entonces es como que hay algo clave ahí y ya no es primer sueño, ya hubo otro sueño donde el Señor me muestra unos panes, pero sin levadura. Entonces es como que algo está mostrando que va a suceder como en esas fechas. Entonces viene el segundo sueño, yo me quedé dormida porque la verdad yo pierdo como la noción del tiempo, llamémoslo así. Viene el segundo y yo me veo en un lugar, hermanos, ya va 2 veces que el Señor me muestra el ambiente muy, muy oscuro, muy lúgubre, como si fuera de noche, como cuando algo está muy oscuro, muy triste, pero es como una oscuridad diferente. Y yo estaba observando, había como una columna grande y yo me escondía como para poder observar sin ser observada. Y recuerdo que hablé con un hermano que conozco de Bogotá, es muy consagrado ese hermano, últimamente el Señor me lo ha puesto mucho. Y le dije, hermano tal, le dije, ¿si está viendo lo que están haciendo? Y me dijo, ¿qué, hermanita? Le dije, hermano, lo del Bitcoin. ¿Sabe qué es lo más terrible, hermano? Que el Señor me está mostrando y me está dejando ver, le dije yo, que hay muchos adventistas que están empezando a invertir en esta moneda.
Y lo peor del asunto es lo que va a venir, hermano. Eso va a totear y esos dineros se van a perder. Me dijo, ¿cómo? Le dije, mira, observa. Y el Señor me dijo, miren los adventistas. Yo despierto, sigo orando. Por eso cuando el Señor es así, yo entendí, pero seguía como pidiendo como más profundidad del asunto, poder comprender mejor. Y va el tercer y último sueño de ese día. El Señor, solamente no voy a decir nada más. Yo creo que no fue un sueño, yo estaba como en oración. Y en ese momento solamente escucho y siento ahorita que debemos tenerlo muy presente, hermanos. El Señor me dijo, Elcira, ¿sí sabe quién creó la criptomoneda? Le dije, ¿quién, Señor? Los jesuitas. Los jesuitas son los que están detrás de esto, Elcira. Cuando el Señor me dijo eso, me muestra como la imagen de este papa, entre comillas, jesuita actualmente, que es jesuita, confirmándome y dándome el sello jesuita. Yo me levanto, yo dije, Dios mío, yo me levanté, yo le dije, Padre Santo, como está en el conflicto de los siglos. Nosotros inclusive los hemos nombrado mal, porque últimamente sí, porque es lo que hemos repetido que son la cabal. Pero detrás de la cabal, lo que el Señor me mostraba como diciendo en toda la madrugada, orando y todo, no se le olvide lo que se le reveló a la hermana Helen White. No se le olvide quiénes son los jesuitas. Ellos no han muerto, ellos están. Y ellos son los que han creado este sistema para colapsar todo. Yo me levanté muy preocupada y permíteme, hermanos, hablando del tema que yo últimamente estoy hablando, que el Señor me ha puesto a que estudiemos. Yo sé que ustedes últimamente me han escuchado de los testigos, que Dios siempre pone testigos, X o Y, los que sean. Esta mañana yo estaba, Ana, pues les conté a Tommy, pero yo igual quedé a Jessica, quedé en silencio y uno queda meditando todo el día, pues porque uno le pregunta, Señor, pero y entonces, y cuando el dinero se acaba, empieza uno como a analizar tantas cosas, ¿no? Y él me hablaba de darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y pues cuando Dios, en su momento, lo que él me explicaba para yo poderlo entender técnicamente, me decía Elcira, el sistema financiero que crearon después de que Estados Unidos fue cautivo, fue creado por los jesuitas también. Fueron conquistados. Es un sistema que no es y el Señor lo va a acabar. Un sistema en el cual nos llevaron a una esclavitud. Y no quiere decir que va a llegar ahorita la liberación, vamos a estar en paz y todo esto se va a acabar, no, porque la venida del Señor está cerca. Pero el Señor va a dar como, en medio de todo el colapso que viene y todo lo que viene a su pueblo, a sus hijos, nos dará un oasis en medio del desierto. Es así como ese mismo día, y tengo el día en el que soñé porque fue el jueves, y el jueves recibo una información que quedé peor. Esta persona, no puedo dar el nombre, solo puedo decir más o menos esta persona tiene unos bonos y hemos escuchado sobre los bonos, los que andamos como pendiente, están esperando que se les paguen esos bonos. Se supone que Trump firmó por esos bonos algunos, me imagino que son los históricos, y se está esperando pues recibir la plata. Esta persona envía esa información y dice lo siguiente, voy a leer literalmente. Miren, la gente está invirtiendo en esa moneda y cuando todos inviertan, viene una caída y todo mundo quedará arruinado. Ese es el objetivo de las criptomonedas. Es un ensayo porque en 2 años ya no habrá dinero físico sino virtual, el QF. Y los bancos lo hacen para no pagar impuestos. Esta persona no me escribe a mí,
Esta persona le escribe a otra persona y esta persona me reenvía, porque esta persona también entró ese miércoles acá, hace 8 días, y también quedó inquieta. Pero sin hablarnos y sin nada, fue algo que yo dije, Dios mío, ¿cómo tú usas testigos? Usa por un lado, llama por el otro y muestra, para que tengamos cuidado dónde vamos a invertir. Muchas veces me preguntaba alguien y me decía, Elcira, y mientras cambia ese sistema, y si yo tengo las platas aquí en la mano, ¿qué va a pasar? Porque es que como el Señor nos ha venido mostrando ahorita que hemos estado en este estudio, es que el Señor también va a hacer algo, porque el Señor trabaja con misericordia y paulativamente, y nosotros tendremos los recursos en nuestras manos. Es físico, lo otro no es físico. Quiero aclarar, porque el Señor ha venido referente a los bancos y referente al Nesara Gesara y el referente al reseteo de la Cabal versus jesuitas. No quiere decir que los otros no vayan detrás, ¿no? Satanás no esté detrás. Pero el Señor muestra que actualmente los bancos saben lo que se viene, se están moviendo todos para hacer alianzas, como se los dije en su momento. Va a haber algunos bancos, uno en específico me dio un nombre, no va a quedar. Otro va a quebrar, me dio los nombres específicos. No quiero traerlo aquí ahorita a colación. No siento que debo hacerlo en este momento. Me muestra, solamente me muestra, no me da como claro, como que yo tenga la certeza del año y quisiera tener tanto la certeza y la confirmación. Me muestra un diciembre, enero de un Nesara Gesara, de una condonación de deudas. Y el Señor me mostraba el sistema financiero, todos esos números empiezan a moverse locamente. Yo veía cómo se movían. Inmediatamente empezaba a quedar en ceros. Y abajo había un botón donde decía reseteo total. En nuestra interpretación o en mi interpretación, quizás para no meter a nadie, diría de lo que he venido como tratando de entender. Yo creo que pronto sería este año. No tengo la certeza todavía del año. Cuando sigamos el estudio que vamos a tener el sábado y a la final, quiero que tengan en cuenta esto que les estoy diciendo cuando miremos el final de lo que les voy a mostrar. Si ustedes también pensarían que sería este año. Para que mañana no digan que es que el sueño no fue, no. Hay dos cosas. Una es mi interpretación y otro es lo que el Señor muestra. Entonces, hermanos, pienso que es una alerta, un cuidado. El Señor dijo explícitamente, su pueblo adventista, algunos están invirtiendo, los que tienen. Entonces, hermanos, esto está delicado. Estamos creyendo que este nuevo año 2021 va a desencadenar todo. Viene el hambruno, pero cuando el Señor también me regala a Isaías, hermanos, es que tuve un sueño, que siento que el Señor me dice que lo cuente, porque tiene que ver con lo que va a pasar, lo que vamos a seguir hablando el sábado. Y había un lugar donde estábamos congregados, un grupo. Últimamente el Señor ya no me muestra como iglesia, sino grupos. Ya había alguien predicando un tema importante sobre el tiempo del fin. Y yo me quedaba como mirando, y yo me paré porque había un proyector, porque abajo había unas citas bíblicas y yo las quería ver. Y entonces yo lo escuchaba a él y yo le decía,
Cuando yo me le paré, yo le dije, es que yo te quiero escuchar, pero luego le voy a ir a preguntar al Señor. Hermanos, este es el procedimiento de cada uno de nosotros. Yo solo estoy contando esto. Ustedes ahora deben ir a Jesús y preguntarle. Le decían al Señor, yo le voy a preguntar al Señor si esto que usted está diciendo es cierto. Y yo recuerdo que cuando me acerqué, entonces le dije, yo quiero que me confirme lo que tú me estás diciendo. Y él hablaba de algo y solo recuerdo la palabra que hablaba la triple alianza. Cuando yo me le acerqué para mirar los números, o sea, los versículos, decía Jeremías 25 y Jeremías 32. Voy a hablar solo de Jeremías 32. Sabemos que Jeremías 25, como lo tocamos, son 70 años de cautividad. Jeremías 32, recordemos un poco la historia de Jeremías. Estaba a punto de ser sitiado Judá y el Señor le dice a Jeremías que comprara la heredad de su primo. Él, como humanamente, por eso le digo, hermano, una cosa es lo que nosotros interpretamos y otra cosa es lo que Dios muestra. Perdón, él creyó que era que el Señor quizás había prolongado más su misericordia y no iba a ser invadido Judá todavía, ya que él había comprado esa heredad. Y así somos nosotros, pues humanamente sacamos nuestras conjeturas, tratamos de interpretar humanamente y pues preguntándole al Señor si es así lo que estamos entendiendo, ¿no? Eso es humano. Cuando Jeremías ve que totalmente ya están sitiados y viene la destrucción que tanto Dios le había mandado a decir al pueblo a través de Jeremías, dice la hermana Helen White que esa prueba para Jeremías fue muy fuerte, demasiado fuerte, porque él había sacado unas conjeturas, hermano, y cuando él ve, pues él se da cuenta de la realidad. Entonces empieza como sucede y me ha sucedido a mí, creo que te ha debido suceder en cada uno de ustedes. Señor, ¿será que usted no fue el que me habló? Yo entendí mal. Dice la hermana Helen White que en ese momento el Señor se le aparece y le dice, Jeremías, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Él le dice que no. Porque la promesa de haber comprado ese terreno era que iban a plantar, iban a comer, pero había una condición, debían someterse a Babilonia. Y a pesar de la ruina y la destrucción inminente que llegaba, Dios había dado una promesa. Y que los volvería a traer nuevamente. Y todos conocemos que prácticamente llegó, no recuerdo si fue el capitán, y ya había llegado, como dice la hermana Helen White, a oídos ay, se me olvidó ahorita el nombre, de Babilonia, Nabucodonosor, y ya habían hablado que él era el único que había hablado a favor de Babilonia. Así que le concedieron favores y le preguntaron dónde quería quedarse. Prácticamente, hermanos, a palabras de hoy en día, ¿qué quería? Que el rey se lo iba a conceder. Y en medio de qué, hermanos, de una destrucción tan grande. Cuando el Señor me da eso, yo me levanto reconfortada, porque sí es evidente, y si vamos a Jeremías 25, pues ahí viene una destrucción inminente, un castigo que tiene que ver con los 2520, pero muy hermoso nuestro Señor, su misericordia es para siempre, y guardó al pueblo que a pesar de todo al final lo obedeció. Hubo un pueblo que no lo creyó, de los que se habían quedado con Jeremías, y decidieron volver a Egipto. Por eso, hermanos, debemos sostenernos y pegados al Señor.
que pueden moverse los cielos y la tierra, los montes, pasar de un lado a otro. Pero los que confiamos en Jehová seremos como el monte de Sión. Y vendrá para nosotros una esperanza. Pero no esperemos tanto, hermanos, tampoco de la alianza. Es un instrumento parcial. Nuestros ojos deben estar puestos en Cristo. ¿Y solamente quién? Cristo. Y obedecer. Que nosotros aquí estamos clamando a Dios, hermanos. Yo no paro. Si ustedes han parado, los invito. Que siga orando y que el Señor nos siga mostrando cada paso. Recuerde como el antiguo Israel. Israel solo se movía cuando la nube se movía, cuando el fuego se movía. Si la nube se quedaba quieta, nosotros debemos quedarnos quietos. Y como dice en Crónicas capítulo 20, vamos a buscarlo porque precisamente el Señor también me vuelve a dar esa promesa que hacía mucho tiempo mi Señor me la había dado. Y esa está segunda de Crónicas. Y voy a leer solo algunos versículos, hermano. Segunda de Crónicas 20, 15, y voy a seguir leyendo algunos. Yo lo he podido compartir con algunos hermanos. Dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Y voy a leer esta parte y dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Hace mucho tiempo Dios le mostró a la hermana Helen White quiénes eran los jesuitas. No han cambiado, hermano. Siguen siendo los mismos. Los escenarios han cambiado. Los tiempos han cambiado. Pero el titiritero es el mismo. Así que con obediencia podremos reclamar estas promesas. Porque en medio de lo que venga, el Señor estará con su pueblo. Amén. Amén, sí, amén. Amén, amén. Bueno, se queda uno meditando y reflexionando sobre todo esto. Hermanos, pues nos resta decirles gracias por acompañarnos, por ser nuestros hermanos y poder compartir estos instantes tan importantes. Nos invitamos entonces, hermanos, para que recuerden todos estos videos, pues se demoran un poquito, pero quedan subidos en el canal. También le doy gracias al Señor de que han intentado cerrar el canal, pero no lo han hecho. Bendito sea el Señor. No lo han hecho. Nos han penalizado como 3, 4 veces, ya no me acuerdo, pero haciendo memoria, al final no nos han cerrado, hermanos. Han cerrado cantidad de canales, cantidad donde se habla de todas estas cosas. Y al enemigo no le gusta que se diga la verdad y han cerrado muchos canales. Pero gracias a Dios este permanece y le pedimos al Señor que nos siga bendiciendo con estas reuniones, que tengamos ese espacio hasta cuando Él quiera.